rechaza. Y yo creo que si usted vino con un corazón necesitado, usted va a salir bendecido. Todo aquel que se vacía de sí mismo será llenado de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, clamamos a ti, ponemos en tus manos en esta noche la prédica, la palabra y las necesidades del pueblo y aquellas personas que están, Señor, también pasando aflicciones, que no están acá en este lugar presentes, pero que tú las conoces, Padre. Las ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Amén y amén. Siéntese, puede tomar su lugar. Yo voy a hablar el día de hoy sobre el orden de la casa. Muchos de los siervos que Dios amonestó fueron aquellos que de una u otra manera no estaban haciendo las cosas de una manera correcta y Dios les habla y les dice: pon tu casa en orden. ¿Cuántos quieren estar en orden en la casa? Dice la Biblia, como uno de los consejos del apóstol Pablo, poniendo orden a una iglesia, le dice a esta iglesia, estoy leyendo una versión que tal vez usted no la tiene, es la versión de la lenguaje actual o la Biblia al día, que primera carta de Corintios 14:33 dice: porque Dios no es un Dios de desorden. Así dice esta versión. Dios no es un Dios de desorden, sino es un Dios de paz, como es de costumbre en las congregaciones de los creyentes. Fíjese que esta Biblia pone el desorden como lo contrario a la paz. Quiere decir que una persona que está todo el tiempo peleando es una persona que no está en orden. La Biblia dice que debemos de buscar la paz y la santidad unos con otros. Entonces, hay casas que pueden estar muy limpias, pueden estar muy ordenadas, bien pintadas. Gérmenes no hay, posiblemente en alta cantidad, desinfectadas, fumigadas contra hormigas, contra todas las pestes, ¿verdad? Ratas, ratones, contra cucarachas, ¿verdad? Y están tal vez muy limpias las casas, pero puede ser que no estén en el orden que Dios quiere, porque dice la Biblia aquí que el orden es guerra. Pero cuando miro esto, cuando yo veo esto, me doy cuenta que Dios, hermanos amados, a pesar de que uno esté desordenado en su casa, en su corazón, Él manda el Espíritu Santo para bendecirnos y para ponernos en el orden de Él otra vez. ¿Cuántos quieren estar en el orden de Él? Génesis capítulo 1, versículo 1 dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero en el siguiente verso dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Y entonces, cuando uno estudia, dice la Biblia que la tierra se desordenó. Y cuando se desordenó la tierra, a pesar de que se desordenó la tierra, dice: y el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas, sobre la superficie. Usa una palabra que se llama rakaf en hebreo, que es como el moverse de las alas. Ese Dios que usted y yo tenemos es tan hermoso que aunque estemos desordenados, Él manda a su Espíritu Santo para ordenarnos. Aleluya. Dios es un Dios, hermanos, que es un Dios que cuando Él llega a nuestra vida, lo primero que hace es ordenar nuestra vida. Usted vino a este lugar
a que el Señor ordene su vida. Yo vine a este lugar a que el Señor ordene mi vida. Amén. Le digo, aquí todos somos necesitados. Pero cuando veo esto, el orden en la casa, me voy a centrar, hermanos, en la bendición que Dios pone, ayer lo hablaba con un hermano, de que el orden atrae bendición. Una persona ordenada, hermano, una persona ordenada es una persona que va a ser de bendición para otros. Amén. En todo aspecto. Yo creo que nuestras casas deben ser ordenadas, esta iglesia debe ser limpia, su apariencia personal, ¿verdad? Debe ser ordenada. Una persona ordenada sabe dónde están las cosas. Todo eso es importante, ¿verdad? Pero ordenarse en todo aspecto. ¿Cuántos quieren ser ordenados en todo? Amén. En todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, yo quiero centrarme en un hombre llamado Pedro. ¿Cuántos se recuerdan del apóstol Pedro? Dice que el apóstol Pedro viajaba por las regiones. Hermanos, el apóstol Pedro no estaba de vacaciones, sino que dice que viajaba por las regiones y vino a una ciudad a ver a unos hermanos, unos santos, ¿verdad? Hermanos en Cristo, que vivían en una ciudad llamada Lida. Y en ese lugar, cuando Pablo llegó, encontró a un hombre que se llamaba Eneas. Y este hombre que se llamaba Eneas había estado en cama, postrado, por 8 años. Porque dice la Biblia que había estado 8 años en cama porque estaba con parálisis, estaba paralítico. 8 años que no podía caminar, 8 años que no había podido trabajar, 8 años que no había podido tener ninguna, no poder ser de bendición para otros, 8 años que no podía, que estaba desordenado en cuanto a su identidad. ¿Por qué en cuanto a su identidad? Porque cuando uno estudia qué quiere decir el nombre Eneas, cuando usted lo ve en algunos diccionarios, vi en el diccionario, hay un diccionario que se llama Hitchcock y hay otro diccionario que se llama Perspicacia, y ambos concuerdan en que Eneas quiere decir digno de alabanza. Una persona ordenada es una persona digna de alabanza. Una iglesia ordenada es una iglesia digna de alabanza. Proverbios 31. ¿Se recuerda usted la mujer de Proverbios 31? Dice, sus hijos se levantan y la alabarán. Hay otro verso que dice que la mujer, ¿verdad?, que ordena su casa será alabada. Muchas cosas interesantes que cuando tú haces buenas cosas, te dan buenos comentarios de tu persona, tu testimonio refleja y es una bendición que hablen bien de ti. ¿A usted le cae bien que hablen bien de usted? ¿Verdad? Que reconozcan lo que usted hace. Si usted es una persona ordenada, van a hablar bien de usted. Pero este Eneas, a pesar de que su nombre quiere decir digno de alabanza, dice que es de loor, ¿verdad? Dice que este Eneas estaba postrado en una cama. Y a ese lugar donde Eneas estaba por 8 años, llegó el apóstol Pedro. Y cuando llega el apóstol Pedro a la casa de Eneas, le dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Eneas, le dice, Jesucristo te sana. Quien hace la obra en ese lugar se llama Jesucristo. Quien hace la obra en tu corazón se llama Jesucristo. Quien hace la obra en tu matrimonio se llama Jesucristo. Quien hace la obra en esta iglesia se llama Jesucristo. Quien hace la obra en tu ministerio se llama Jesucristo. Él es el que puede hacer
Él es el que determina. Cuando una persona viene con usted a pedirle consejo y le dice: mire, usted que va a la iglesia, usted que está metido con Dios, ¿será que usted puede ayudarme? ¿Será que usted cree que yo puedo cambiar? ¿O será que puede cambiar mi mujer o mi esposo? ¿Puede cambiar? No, el único que puede hacer que las cosas cambien se llama Jesucristo. Amén. Él es. Y entonces viene Pedro y le dice a Eneas: Eneas, Jesucristo te sana. 8 años, paralítico, sin levantarte. Y le dice: Eneas, primero, Jesucristo te sana. Número 2, Eneas, levántate. Amén. Y número 3, Eneas, haz tu cama. ¿Verdad? ¿Alguna vez le dijeron a usted: levántate, ni la cama has hecho? ¿Alguna vez le dijeron eso a usted? ¿Alguna vez fuiste al cuarto de tus hijos, y cuando llegas al cuarto de tus hijos, lo primero que ves es que la cama está sin haber sido ordenada y se ve desordenada, ¿verdad? ¿Cómo empieza usted para ordenar su casa, su cuarto, por ejemplo? Yo creo que lo primero que uno hace es hacer la cama, ¿verdad? Tender la cama. Y después empieza uno a ordenar otras cosas. Puede ser que usted lo haga opuesto, pero un cuarto no está ordenado si la cama no está, ¿verdad? O estoy preguntando yo, estoy predicando cosas raras, ¿verdad? Entonces, cuando viene Eneas, le dice Pedro a Eneas: Eneas, Jesús te sana, levántate y haz tu cama. Esa cama que te ha tenido atado por 8 años, la vas a dejar nítida. Donde el diablo te quiso destruir, serás más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. Él había estado postrado en cama 8 años, y dice la Biblia que cuando Eneas recibe estas 3 palabras: Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, al instante Eneas se levantó. Lo que al diablo le costó por años querer destruir, el Señor lo puede levantar en un segundo. Amén. El Señor te puede restaurar. El Señor te puede dar la respuesta que has estado esperando, ¿verdad? Lo que has estado anhelando. Y entonces dice la Biblia que después de que Pedro visitó esta casa y que Eneas se ordenó, todos los que vivían en la ciudad de Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Dígale a su hermano que está a la par: la restauración empieza en la casa y después en la ciudad. Amén. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces queremos que la restauración empiece en el gobierno y después en la casa, y no es el orden así. El reino de Dios empieza en los corazones, siguen los matrimonios, después siguen las familias, después siguen la ciudad y después siguen las naciones. Y ahora yo le pregunto a usted: ¿quién fue usado de parte de Dios para ir a ordenar la casa de Eneas? Pedro. Y sabe que Pedro, hermanos amados, también tuvo casa. Y a la casa de Pedro la visitó Jesucristo. Y a la casa de Pedro Jesús la fue a ordenar. Se lo voy a enseñar. Dice la Biblia que Jesús visitó la casa de Pedro. Y cuando llegó a la casa de Simón, hijo de Jonás, que es el mismo Pedro,
está hablando Marcos capítulo 1, versículo 30. La suegra de Pedro estaba enferma, estaba en cama, tenía fiebre. Y enseguida le hablaron a Jesús de la suegra de Pedro. Y entonces Jesús se le acercó, la tomó de la mano, la levantó y la fiebre dejó a aquella mujer y empezó a servirles a Jesús y a los discípulos. Hay muchas personas que pueden estar paralizadas en el servicio, pero basta que el Señor Jesús visite la casa, los levanta y empiezan a servir. Hay muchas personas que están paralizadas porque tienen fiebre. ¿Qué es fiebre? Es un desequilibrio temperamental o de temperatura. Fiebre no es más que el elevar un grado o grados anormales a un nivel. Entonces hay gente que está paralizada porque cree que está en un nivel alto y todavía no ha dado ese nivel y por eso no puede servir. Yo no sé si me estoy dando a entender. ¿Ven? Hay que empezar en lo poco y en lo poco después verás que Dios te pone en lo mucho. Amén. Hay que empezar con el privilegio que el Señor te dé, y si aprecias el privilegio que el Señor te da, vas a ver otras cosas que Dios te va a dar después. ¿Verdad? Tienes que bajar de fiebre, tienes que bajar del grado al nivel que tienes que estar para poder servir. Y esta mujer, dice la Biblia, que no podía, estaba enferma con un nivel de temperatura más elevado que el que tenía que tener, pero Jesús llegó a ese lugar. Y qué lindo que Jesús llega con aquellos que tenemos fiebre, ¿verdad? Que nos tenemos en un nivel muy alto del que tenemos que estar. Véase orgullo, véase falta de humildad, véase muchas cosas que podamos tener, complejos de superioridad. A veces nos podemos creer más que otros porque los otros tal vez no tienen lo que nosotros tenemos, pero sabemos que somos el cuerpo de Cristo. Y unos serán ojo y otros serán uña, pero el ojo puede ver pero no puede rascar. En cambio la uña es factible que pueda rascar, ¿verdad? Unos son pie, otros son mano, ¿verdad? Y todos tienen función a la medida de la gracia que Dios da. Amén. Entonces, cuando miro esto, que llega un hombre llamado Pedro, hermanos, a ordenar la casa de Eneas, ¿sabe por qué? Porque Dios ya había visitado su casa. Si Dios visita tu casa y ordena tu casa, después tú vas a llevar a otros lugares la bendición de que fuiste ordenado en tu casa y vas a ir a ordenar las casas de otros. Pero ¿cómo pretendemos ordenar la casa de otro si nuestra casa no está ordenada? Yo no sé si se va a enojar conmigo, hermano, pero eso es lo que veo yo en la Escritura. Pedro conocía la restauración de la casa, de haber sacado a alguien de la cama de su casa, y por eso él pudo ir a la cama, a la casa de otro, a sacar a otro de su cama. Dios te va a usar, con lo que Dios te sane, Dios va a usar para sanar a otros. Con lo que Dios te restaure, Dios va a usarte para restaurar a otros. Ay, pastor, ¿y por qué me está pasando este proceso? Y qué difícil lo que me está pasando. Pues te está pasando y Dios lo está permitiendo, porque eso te va a servir como una experiencia donde vas a ver la mano y la misericordia de Dios, y luego vas a ir a ayudar a otros, porque vas a estar con una restauración, y de que recibiste de gracia vas a ir a dar.
Aleluya, dele una ofrenda al Rey, dele gracias al Señor. Dios es bueno. Hermano, el que ha sido restaurado va a restaurar. El que ha sido perdonado va a perdonar. El que ha visto la misericordia de Dios va a mostrar misericordia de Dios. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Amén. Y en el nombre de Jesús, aquí está Jesús que sana al que no ha servido, levanta al que no ha servido y hace que el que no haya servido se ordene. Y ordena su cama. Ordena su cama. Entonces, cuando veo yo esto, yo me doy cuenta que Jesús visitó la casa de Pedro para restituir y para bendecir el servicio de la suegra de Pedro. Porque así dice. Esta mujer, al momento que se levantó, les empezó a servir. ¿Cómo les serviría? Comida, atenderlos, no sé. Llevar, ayudar, tender la mano a alguien. ¿Qué es lo que estás haciendo? Yo no me contestes, pero ¿en qué estás sirviendo a Dios? ¿O estás en cama con fiebre? ¿O estás sirviendo porque el Señor ya te tocó y ya te levantó? O puede ser que Dios ya restauró tu casa y ahora estás en otro lugar restaurando a otros. Pero como vamos a hablarle, yo le vine a hablar de camas, hasta peor si vino con sueño, ella se me va a dormir aquí. ¿Ah? Pero también el Eneas, Jesús te sana, levántate y haz tu cama. También eso es que te ordenes. Puede ser que lo que está afectando la cama sea un problema sexual. Y eso lo dice el libro de Hebreos, que el matrimonio sea honroso en todos y el lecho o la cama matrimonial no tenga mancilla, ¿verdad? No esté contaminado, porque los inmorales y los adúlteros los juzgará Dios. Ahí puede meter usted fornicación, ahí puede meter pornografía, ahí puede meter cosas sexuales, ataques sexuales, y aunque usted sea en la cama, aunque usted sea casado o no sea casado, el Señor Jesús quiere que usted tenga una bendición donde quiera que usted esté, y especialmente en su cama. Amén. Y ese es el Dios que ordena, ¿verdad? Hay paralíticos que andan con su camilla todo el tiempo, porque están paralizados, porque no pueden vivir una vida de santidad en lo sexual. Entonces están todo el tiempo con sus ojos viendo y deseando a las mujeres de otros y están pecando. La Biblia dice que ahora, en el tiempo de la gracia, el que ve a una mujer y la ve con deseo ya adulteró, dice. Eso no lo digo yo, eso lo dice el Señor Jesús. Entonces están paralíticos, están espiritualmente paralíticos, hasta que llega Jesús. Y viene Jesús y les dice: ordenen su cama, ordénenla, ordenen. Y ese es el Dios restaurador. ¿Cuántos creen que hay un Dios restaurador en este lugar, hermano? Aleluya. Amén. Yo no solo vine a presentar la enfermedad, yo vine a presentar la medicina. Y la medicina se llama Jesucristo. La medicina se llama Jesús te sana. Levántate y ordena. Esa es la medicina. Vamos a ir viendo camas. Hay una cama que es restauración de parte de Dios para levantar a sus guerreros. A usted nunca le dijeron, cuando usted llegó tarde, se te pegaron las sábanas. ¿A usted le dijeron una vez?
más de alguno ha llegado tarde a alguna oportunidad, porque se ha quedado durmiendo más de la cuenta. ¿Verdad? Le cuento que hay hombres guerreros y mujeres guerreras que están durmiendo, pero que viene el Señor Jesús, viene, los sana, los levanta y hacen su cama y se van a la guerra. Eso va de la mano con el servicio. El profeta Joel dice: proclamen esto en las naciones, prepárense para la guerra, despierten a los valientes, acérquense, suban todos los soldados, formen espadas de vuestras asadones y lanzas de vuestras podaderas, y diga el débil, ¿qué? Fuerte soy. Entonces aquí hay guerreros, según lo que dice esta palabra, hay guerreros que tendrían que estar matando gigantes, pero que están débiles y están durmiendo. Pero viene una voz profética de parte del Señor, y qué lindo que lo profético despierta y vuelve a la vida lo que está muriendo. Viene una voz de parte de Dios y usted viene como alguien que es hijo de Dios, que Dios lo está llamando, y la Biblia dice: despierten. Lo profético dice: allá hay un guerrero, allá en Maryland, allá en Virginia, en Washington, ¿verdad? En aquel lugar, ahí está. Ese es un guerrero, pero está dormido. Y no se levanta porque se siente débil. Pero mándele una voz de parte mía que dígale que es el tiempo de la guerra. Es el tiempo de conquistar lo que Dios tiene para usted, hermano. Es el tiempo de conquistar la tierra que Dios te ha prometido. Es el tiempo que te levantes, y cuando tú vienes y oyes la voz de parte del Señor, la voz que Dios te está llamando, que Dios te está delegando, y entonces vienen: despierten a los valientes. Aleluya. Vengo de parte del Señor a darte una voz: despierta, tú que eres valiente. Una mujer que es valiente, un hombre que es valiente, vas a ir a ganar almas para Cristo. Vas a ir a restaurar, eres restaurado y vas a restaurar. Pastor, yo no sé ni cuántos mensajes. No, el mensaje eres tú primero, y vas a llevar la restauración a otros. Y debes despertar. Pastor, pero yo no sé si va a ser la fuerza, se va a levantar al enemigo. No te preocupes, tú te ves débil, pero diga el débil. Aleluya. Vas a ir a pelear contra potestades, pero no te preocupes, tu fortaleza es Jehová de los ejércitos. Y diga el débil: fuerte soy. Aleluya. Amén. La cama también sirve como para reposar. Hay gente que tiene cama pero no tiene reposo. Fíjese que si no, la palabra diría, yo me ponía a pensar, la palabra diría: Jesús te sana, levántate y tira tu cama a la basura, ya no la vas a usar más. No dice así. Dice: haz tu cama. Quiere decir que hay un tiempo donde tú tienes que reposar. Hay un tiempo donde tienes que reponer fuerzas. Hay un tiempo donde tienes que descansar. Pero el problema es que muchos quieren descansar todo el tiempo. Y hay otros que no pueden ni siquiera descansar. Y ambos están mal. Ambos están mal. Pero el Señor quiere que tengas una cama ordenada. Por tanto, hermanos míos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo,
Alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el evangelio, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron, hablando del pueblo de Israel, a ellos no les aprovechó la palabra por no ir mezclada con fe. Entonces, cuando uno no le mezcla fe a la palabra que recibe de parte de Dios, no puede reposar. Se le predica aquí, tenga paz, el Señor va a salvar su familia, y toda la noche no puede reposar porque no ha creído lo que Dios le ha dicho. Pero aquel que le cree a lo que Dios habla, el que tiene fe, agrada al Señor. Sin fe es imposible agradarle. Pero si usted le pone fe a lo que lee, a lo que oye de Dios, a los remas de Dios, usted va a agradar a Dios, y lo que usted cree, sus ojos lo verán. Así es. Y el enemigo te manda dudas para quererte desanimar, pero el Señor te dice: yo estoy contigo. Y te recuerda su palabra. Y te recuerda que Él te ha llamado. Y te dice que el que empezó la buena obra en ti no descansará hasta terminarla y hacerla perfecta. Amén. Aleluya. Y necesitas la cama del reposo. ¿Por qué? Porque le creíste a Dios. ¿Cuántos le han creído a Dios? Fíjese que a Eneas no le dijeron: tira la cama, ya no va a servir más. En tu cama también tienes tú el tiempo para descansar y que Dios te hable. Que Dios te muestre cosas hermosas, ¿verdad? Como se la mostró a David. ¿Usted se recuerda de David, hermano? Escribió estas palabras, dice: yo me acosté y me dormí. Dice. Hay gente que se acuesta pero no puede dormir. ¿Sabe usted que la depresión, uno de los síntomas de la depresión es insomnio, no poder dormir? Pero también parte de los síntomas de la depresión es estar dormido todo el tiempo. ¿Verdad? Así es como uno de los diagnósticos de depresión: sentirse falta de esperanza, sentirse con deseos de suicidarse, de morir, ya no quiero más, ya no, ya mejor, ya no quiero más. Parte de la depresión. Y la cama, en lugar de ser un lugar para el que está en estado depresivo de bendición, es un lugar de mucho estrés, porque o no puede dormir o duerme demasiado. Y el que no tiene fe no reposa, no puede descansar. Y está ahí. Le voy a hacer una pregunta: ¿a usted alguna vez cuando viene un problema se le va el sueño? No, pastor, yo tranquilo, siempre he dormido. Saludo uno, saludo dos, mis respetos para usted, porque a mí me ha pasado. Pero cuando uno viene y dice: no, Jesús sana, Él tiene control de la situación, yo me voy a levantar, voy a seguir adelante, y la cama va a estar hecha bonita, no solo para que la vean, sino también va a estar hecha bien bonita para que yo me dé mi dormidita con mi Señor. Fíjese que el Salmo capítulo 3 dice, el rey David dice: yo me acosté y yo me dormí, y luego desperté y el Señor me sustentaba, me sostenía. Y dije: yo no voy a temer a 10 millares de enemigos que se hayan puesto alrededor contra mí. ¿Usted se acuerda que lo cantábamos antes? ¿Verdad? Yo me acosté y dormí, y desperté, Jehová me sustentaba, me sustentaba. ¿Se recuerda ese canto? Mas tú, Jehová, eres mi escudo,
Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Dirán los muchachos que cantan ahora, ¿y de qué rocola la sacaron? Ni saben qué es eso, no sé ni qué va a traducir. Pero fíjese, hermano, que cuando este salmo fue escrito, esto es lo impresionante, que cuando usted estudia cuándo se escribió este salmo, cuando David dice, yo me acosté, yo me dormí, y han hablado de mí, no hay para él salvación en Dios, ¿verdad? Yo me acosté y me dormí y desperté y el Señor me sustenta. No es cuando él estaba en el palacio, cuando lo tenía todo, sino sabe cuándo lo escribió, cuando su hijo Absalón lo estaba persiguiendo. Uno de los momentos más, yo diría el momento más difícil en la vida de David, cuando se le levanta el hijo, un hijo que él amaba y el hijo lo quería matar. Es obvio que si un gigante, Goliat, lo quería matar, pues David tenía la fortaleza, pero cuando se levantó su hijo Absalón, eso debe haber sido durísimo, difícil. Dejó el palacio, mandó el arca, él amaba el arca, mandó el arca que regrese y dijo, yo que se quede el arca allá, si Dios me restaura yo voy a volver a ver el arca, llévenla de regreso. Y se fue. Y en ese caminar le tiraron arena, ¿se recuerda ya? Aquel que se llamaba Simei, le tiraron piedras, pasando cosas difíciles, burlándose de él. Pero David tenía cama ordenada. La había ordenado porque no dependía de las circunstancias, sino que dependía de Dios. Y entonces dice, yo me acosté y me dormí, desperté, el Señor me sostiene, no temeré a mis enemigos. 10 millares de enemigos que se hayan levantado contra mí y me hayan rodeado, porque el Señor me sostiene. Aleluya. Entonces ya hablamos de reposo, ya hablamos de dormir. Y ahora hablamos también de que Dios te va a dar el retorno de tus sueños. Hay gente que dejó de soñar y está en la cama y está la promesa de Dios, pero ya dejó de soñar. Hubo un hombre que dejó de soñar porque lo amargaron sus hermanos. José, muy jovencito, a los 17 años, Dios le habló y le dio sueños de lo que Dios iba a hacer. Y esos sueños a José se le olvidaron. Sus hermanos lo amarraron, lo vendieron como esclavo. Después de que lo vendieron como esclavo, lo mandaron a la casa de Potifar. En la casa de Potifar levantan un falso testimonio y lo mandan a la cárcel. En la cárcel empieza él a ordenar la cárcel. Dios estaba con él. Todo lo que la mano de José tocaba, el Señor lo hacía prosperar. ¿Se recuerda usted? Y empezó a interpretar sueños de otros, pero sus sueños los dejó en pausa, ¿verdad? Por muchos años. Desde los 17 años hasta los 39 años, sus sueños se quedaron en una pausa. Y la gente venía con él y le decía, mire, soñé esto, el panadero soñó, y lo que le interpreta el sueño al panadero, y al panadero le cortan la cabeza. El copero llega con él, le dice el sueño y interpreta el sueño, y al panadero, y al copero le restauran su posición. Y más adelante, Faraón tiene los dos sueños, interpreta los sueños de Faraón, y por interpretar los sueños de otros es levantado en otro nivel, pero sus sueños se habían quedado en una pausa. Su cama no estaba ordenada en ese nivel. Pero llegaron después sus hermanos
Y cuando llegaron después sus hermanos, y fíjese que no estaba ordenada porque él pretendía olvidar a la casa de su papá. Y él había sido enviado de Egipto con un propósito para la casa de su papá. Y entonces dice la Biblia que cuando él vio a sus hermanos llegar a Egipto, se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos. Y al acordarse de los sueños, se recordó de los sueños que Dios le había dado. ¿Quién le había dado los sueños a José? Dios. Porque usted no ve que desde que José soñó, volvió él a soñar en todo ese tiempo. Empezó a interpretar los sueños de otros. Y uno dice, ay no, y todo lo que está haciendo Dios con él, y lo que va a hacer con Dios con él. Pero tienes que recuperar y soñar lo que Dios va a hacer contigo, y con tu casa, y con tu generación, y con tus hijos, y con los hijos de tus hijos. Dale una ofrenda al Rey. Aleluya. Y en ese soñar Dios visita. Le dice el Señor a Aarón y a Miriam o María, dice: oigan ahora mis palabras, si entre vosotros hay profeta, yo el Señor me manifestaré a él en visión y hablaré con él, ¿qué? En sueños. Qué lindo es recibir un mensaje de la palabra en sueños. A veces yo estoy una noche y me toca el otro día, yo, Señor, aquí está la Biblia. Y uno tiene mensajes, pero a veces el mensaje que está viendo uno no siente uno que es el mensaje que Dios quiere que uno haga. Y lee, prepara y lee y lee. Aquellos que estudian la palabra me van a entender. Y uno dice, no, aquí mejor, como que Dios me cerró esto, mejor lo cierro y me voy a ir a orar un rato, me voy a ir a descansar. Y me voy a descansar. Y cuando estoy durmiendo, el Señor me da un mensaje. Eso es maravilloso, ver la mano de Dios. Pero qué lindo es que Dios todos los días te dé tu mensaje y que tú tengas sueños. ¿Tienes sueños todavía, hermano? Ay, no, es que yo estoy muy viejo. Pues la Biblia dice en Hechos que los ancianos son los que soñarán. Aleluya. Y el Dios de restauración es el Dios que te dice hoy: Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. ¿La vas a hacer para soñar? ¿La vas a hacer para dormir? Y que descanses, aunque tus enemigos estén contra ti, no te preocupes, Dios pelea tu batalla. Salmo 127: si el Señor no edifica la casa, por gusto, en vano trabajan los edificadores. Y después dice: si el Señor, ¿qué? No guarda la ciudad, en vano la guardia está velando. Pero cuando el Señor construye, vale la pena construir. Y cuando el Señor cuida, hasta uno se puede dar sus dormiditas riquitas, porque Dios guarda. Aleluya. Dios es bueno. Dios guarda tu vida. Dios guarda tus hijos. Dios guarda tu familia. Amén. Hasta donde estén, donde quiera que estén. Cuando nosotros nos levantamos todas las mañanas, lo primero que hacemos con mi esposa es: Padre, gracias, un nuevo día en el nombre de Jesús. Allá donde está mi hija Elizabeth, Padre, la bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Allá donde está Michelle, la bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Allá donde está David, que es nuestro otro hijo, lo bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Y empezamos a orar por las necesidades. Nos hemos propuesto a que al momento de levantarnos, levantar a nuestros
a nuestros hijos y nuestras hijas y ponerlas delante del Señor. Porque donde nosotros no podemos llegar, a ese lugar sí puede llegar Dios. Tú vas a poder poner a tu hijo en una burbuja y lo vas a querer poner en una escuela cristiana donde no le hablen nada. Eventualmente el enemigo va a querer destruirlo donde quiera que lo pongas. Pero una cosa te puedo decir: si tú puedes protegerlo, pero nunca lo vas a proteger como lo protege Dios. Aleluya. Eso no quiere decir que seas negligente y que cualquiera que tenga la amistad que quiera. No, tienes que estar observando, tienes que estar educando, tienes que estar corrigiendo, tienes que estar viendo, tienes que estar intercediendo, pero tienes que estar confiando en que el que estará haciendo la obra es el Señor Jesús, es Dios. Aleluya. Jesús te sana, Jesús te levanta y Jesús te ordena. Te lo vuelvo a repetir: para dormir, para reposar, para soñar, para servir, para ir a la guerra, tu cama está ordenada para descansar. Cierra tus ojos y yo quiero bendecir tu vida en esta noche. Para todos aquellos que han estado paralizados, viene Jesús y sana. Para aquellos que se han sentido débiles, viene Jesús y te dice: despiértate, tú eres un valiente. Di, si eres débil, di, fuerte soy. Mézclale fe a la palabra y vas a entrar en un reposo. Él multiplicará. Vas a dormir 1 hora y vas a ver una reposición de fuerzas como que fueran 8 horas que dormiste. Vas a ver la mano del Señor. Vas a ver el Señor acampando alrededor tuyo. Y aunque la gente pueda decir, y aunque muchos puedan estar hablando y diciendo: no, ya no hay salvación para ese, ya no hay esperanza para ese, tú no te vas a preocupar, porque te vas a dormir y luego vas a despertar, porque el Señor es el que te sostiene, el que sostiene tu familia, el que sostiene tu vida, el que sostiene tus planes, tu futuro, el que está contigo y con los tuyos. Tú eres bueno, Señor, el que restituye tus sueños. Tiempo de restitución de sueños, tiempo de bendición de lo que Dios trae para ti, tiempo de bendición, tiempo de devolución de lo que nos quitaron. Bendigo el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Yo me imagino los que conocieron a Eneas dijeron: oh, ¿cuántos años lleva Eneas? No ha salido de su casa, lleva muchos años. ¿Cuánto tiempo? 1 año. Pasó el otro año. ¿Cuánto tiempo lleva ya? 2 años que está paralizado, no ha podido caminar. 3 años, 4, 5 años tal vez se levanta. El otro año no se ha levantado. 6 años, 7 años pasaron. Pero en el 8º año, en el año del reinicio, llegó Pedro, un apóstol, un enviado, a la casa y le dijo: tu nombre es digno de alabanza, buen testimonio, pero no he estado de la mano con tus acciones. Pero viene el Señor y te sana.
y te dice levántate, y luego te dice ordena tu cama. Empieza a caminar de una forma santa, empieza a soñar, empieza a dormir, empieza a reposar. Levántate y ve a la guerra. Dios te sana, Dios te fortalece y te da la victoria. Lo que antes eran armas de agricultura o herramientas de agricultura, ahora son tus armas de combate, porque Dios te va a dar victoria. Levante sus manos y dígale gracias. Dígale gracias, Señor. Descansamos en Él. ¿Qué es lo que te ha quitado la paz? Entrégalo a Dios. ¿Qué es lo que no te ha dejado reposar? Entrégalo al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Maravilloso. ¿Puede ponerse de pie un momento? Y dígale gracias. Dios es bueno. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de paz. Cristo es mi paz. Él ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Cristo es mi paz, pues ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Eneas estaba encadenado a una cama, pero llegó Pedro y lo levantó. La suegra de Pedro estaba encadenada en una cama, pero llegó Jesucristo, la tocó y la levantó y empezó a servir. Cristo